Que nos puede saciar en todo aspecto. Ahora, ¿por qué entonces el ser humano entra en una desesperación que lo hace cometer locuras? Yo le puedo hacer una pregunta: ¿cuántos hemos cometido locuras por desesperados aquí? Usted puede levantar la mano conmigo, porque yo he cometido, antes la cometía más todavía, ahora ya estoy aprendiendo cada día, por la misericordia de mi Dios, a pensar, a tomar decisiones correctas, a poner a Dios en primer lugar y pedirle que me guíe, que me dirija. He aprendido a descansar en el Señor. Cuando yo sé que hay una situación que yo no la puedo resolver, he aprendido a esperar en Dios y a clamar en Dios, porque la palabra me enseña que podemos clamar a Él y que Él puede responderme. Y que si oramos a Él en el nombre de Jesús al Padre, toda cosa que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, cuando estemos orando creyendo la palabra, Él nos dice que la recibiremos. Amén, amados. Amén. Por eso es muy importante entender que nuestra vida no depende de nosotros. Debemos de aprender a entender que nuestra vida depende de Dios, y que la atmósfera de la personalidad de Dios nos debe de envolver todos los días, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que si le hemos creído a Dios, dale lugar al Señor. Dígale a su hermano: dale lugar al Señor. Dale lugar a la palabra de Él. Dale lugar al Espíritu Santo. Mateo capítulo 11. Tenemos el primer versículo. Jesús hace una declaración aquí, y veamos que el Señor dice lo siguiente. Mateo 11, versículo 28 al 30. El Señor les dice, hablando en aquel tiempo con sus discípulos y con la gente, en aquel tiempo había muchas ciudades que habían rechazado prácticamente aceptarlo como Señor y como el Mesías. Y Él, hablando con el Señor, ¿verdad?, y prácticamente orando al Padre, Él le estaba alabando al Padre en el versículo 25, y cuando llega al 28, Él está haciendo una invitación, y Él dice: venid a mí, todos los que están, ¿qué cosa? Trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y en el 29 Él dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién es el que te invita a ti a descansar? ¿Y por qué te invita a descansar? ¿Cree usted que Dios se equivocó cuando Jesús dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar? ¿Cree usted que Dios se equivocó? No. Amados hermanos, ¿cuántos se cansan físicamente aquí? Amén. Hacen actividades diarias, trabajo, algunos más pesados que otros. En nuestro diario vivir y en nuestras diarias actividades, déjenme decirles, la mayoría de nosotros, creo yo, y todo ser humano, todos los días, cuando llega el día de la tarde, como que se siente, ¿verdad?, con la necesidad de reposar, porque físicamente está cansado, ¿verdad que sí? Pero eso del cansancio externo o físico tiene una resolución bastante fácil. Bueno, para algunos no es ni tan fácil, porque están tan afanados, ¿verdad?, que ni siquiera eso le dan tiempo para darse un relax, un descanso, que es parte del orden que debemos de tener. ¿Sabe que una de las cosas que he aprendido yo es que ahora, sobre cualquier cosa, yo he aprendido a descansar y a relajarme en mi Dios? Cualquier cosa me sale sobrando. Pero siempre y cuando ese aspecto físico y aún mental y moral de mi alma necesita descanso, yo he aprendido a ordenar mi vida. ¿Por qué Dios, el Señor Jesús declara y dice: venid a mí? Porque, amados hermanos, el descanso de Dios, igual que el del hombre, fue interrumpido desde que el hombre pecó y desobedeció a Dios.
Lo físico se puede resolver durmiendo un poco, alimentándose, cuidando al cuerpo, reposando, y eso es fácil. El problema del trabajo y de la carga del ser humano, que lo hace afanarse y sentirse bien cargado, implica en el aspecto emocional del alma, en la mente, en sus emociones, en sus sentimientos. Por eso vemos, amados hermanos, que la mayoría de los seres humanos hoy en día, más que nunca, tienen una vida acelerada. ¿Cuántos conocen ese aspecto del sistema de vida acelerado? Y déjenme decirles, es una corriente que el mundo es práctico. Yo me admiré, no solamente aquí, hasta en Honduras. Una vez leí en el periódico que decía, ¿verdad? Se necesitan personas tal y tal con estas características para esta clase de trabajo, pero al final, como una nota, le ponen ahí, ¿verdad? Que esté dispuesto a trabajar bajo presión. Hermano, lo están pidiendo como requisito, trabajar bajo presión. Y no se refiere a presión física. No, la presión me refiero psicológicamente, emocionalmente. Que esté preparado, porque el mundo te exige. Todo lo quieren rápido, todo lo quieren a la ligera. A tal grado que la gente vive desesperada. Ya no hay tiempo para comer en paz, en tranquilidad. Hermano, ya no hay tiempo para nada. Supuestamente no hay tiempo, pero en el tiempo de Dios y para el Padre sí debería haber. ¿Me está entendiendo, mis amados? Y sabe que esto no es fácil, porque la mayoría de la gente vive en una vida desesperada y cometen locuras, hasta el grado que el enemigo se aprovecha de esto para infiltrarse en el alma, en los sentimientos, en el aspecto mental de la gente, y le pone cargas y fortalezas internas, y después la gente no haya que hacer. Muchas veces no le da sentido a la vida y busca resoluciones que son fatales. Mucha gente en la vida, para ellos la vida es una carga, es una decepción. ¿Por qué? Porque el enemigo y el mundo los ha engañado. Se han afanado y se han ido a los extremos. ¿Es un peligro esto? Sí, es un peligro. ¿Cuántos reconocen aquí la necesidad de aprender a ser mansos, humildes y estar tranquilos en la presencia de Dios? A orar. Y cuando viene el momento quizás que tengas necesidad, estás pasando pruebas, cualquier aspecto que sea una necesidad, pero que tú puedas decir, Señor, ayúdame a tomar control, gobierna mi vida, Señor, mis emociones, mis pensamientos, lo que tengo y lo que soy, te lo pongo en tus manos. Señor, ayúdame, dame la fuerza. Necesito que me enseñes a aprender a confiar y a estar descansado en ti, reposando en ti. ¿Cuánto crees que hay una necesidad de reposar delante de la presencia de Dios? Mucha gente hoy más que nunca se está poniendo a prueba, y es parte de algo común. La gente es incitada a practicar yoga. ¿Sabe por qué la gente es incitada a practicar yoga? Como parte de la meditación, porque en el alma, en su mente, en su corazón y en sus emociones y en su voluntad le trae un relax. La Biblia no te declara que debes de meditar a través de la yoga. La Biblia sí nos enseña, y Dios nos dice en su palabra que debemos de aprender a meditar en su palabra. Porque en el gozo del Señor nos alegramos y está nuestra fortaleza, y ahí nuestra alma haya descanso. Es en Cristo donde nuestra alma debe de aprender a reposar. Lo físico, en un buen alimento, en un buen bistec, en una buena descansada, en un par de horas para dormir se recupera. Pero el alma, cuando se desespera, necesita, amados hermanos, la ayuda de su Dios. Por eso es que hay mucha gente físicamente está enferma, y cuando van al médico, el médico no le halla. No te encuentro nada. En lo físico, es que el problema es en el alma. ¿Me está entendiendo, mis amados? ¿Cuántas locuras se puede cometer por desesperación? ¿Cuántas? Muchas. Incluso hasta quitarse la muerte. ¿Usted cree que la gente que se suicida, por qué circunstancia que sea, esa gente aprendió a desarrollar fe, meditación en la palabra, oración con Dios? ¿Usted cree que esa gente tuvo relación, conoció verdaderamente al Dios que te incita y que te dice, ven a mí que yo te quiero dar descanso, toma mi carga y mi yugo que es ligero y mi carga no es pesada? En otras palabras, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. ¿Cuántos han aprendido y están aprendiendo a orar en la presencia del Señor? Mire, hay momentitos que ni siquiera usted, quizás no tenga las palabras, pero con mantener sus manos levantadas o sus rodillas dobladas y pone una música, no esa música del mundo que habla de basura,
No, no, y pone una música cristiana que le habla del amor de Dios, que hay un mensaje ahí, y una música suave o lo que sea, y usted está en la presencia de Dios tranquilito, hermano, déjeme decirle, es cosa tan agradable. Amén, amén. Cuando usted aprende a estar en la presencia y a darle ese tiempo personal a Dios, en su casa, en donde quiera que esté, y su mente y su corazón tienen comunión con Dios y con su palabra, usted está aprendiendo a descansar. Cuando viene el momento de desesperación, usted dice, espérate un momento. David decía, ¿verdad? Oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Si espera en Dios, porque todavía he de alabarle. David decía, y es que el dominio de David estaba en su espíritu. Él no dejaba que su alma lo gobernara, que gobernara su mente, no, dejaba que el Espíritu de Dios, ungido en su vida, gobernara a través de su espíritu, y su alma se adaptaba hacia el espíritu. Y por eso es que le decía, oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Confía en Dios, porque aún he de alabarle. Amén. ¿Sabe que es difícil muchas veces cuando el alma está abatida y tiene desesperación, congojas, tristeza? El levantar la mano, a veces que no queremos ni levantar la mano, porque está con el ánimo por debajo del cliente. Eso no tiene nada que ver con el cuerpo físico solamente. Algunas veces porque quizás hay un dolor, algo físico, pero la mayoría de las veces, la mayoría de la gente no lo hace porque en el alma tiene ataduras. Su alma no ha aprendido a confiar y a descansar en Dios. Diga conmigo, fe. La Biblia declara, ¿verdad?, que debemos de aprender a poner nuestros ojos y nuestra fe ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Es importante esto? Sí, es importante, amados hermanos, porque usted y yo no somos parte de la historia de la corriente del mundo. Mire, la gente que no tiene a Cristo es normal y común que esté viviendo una vida desesperada, hecha a la locura, y hace grandes desastres, pero el Hijo de Dios debe ser diferente. Amén. Amén, amados. Amén. Necesitamos cada día aprender más a estar más calmados, tranquilos. ¿Cuál es la característica que el Señor le dijo ahí en el versículo 29? En el 28, ¿verdad? Él está diciendo, ¿verdad? Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Y les dice, yo los voy a descansar. Pero en el 29 hay algo muy importante y es clave, y es para pasar a otra parte. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso. ¿Para quién? ¿Para el cuerpo? No. Y van a hallar descanso para vuestras almas. El aspecto del yugo, ¿cuántos saben lo que es un yugo? Amén. El yugo se usa en dos clases de animales. Bueyes, para armar una yunta, es la más yunta, y luego a través de esos dos bueyes, no con uno, sino con dos, al ponerles el yugo, que es un pedazo de palo que une el cuello o la nuca de los dos animales, y se los amarran, y en medio ponen otro para sujetar una carreta. Eso se usaba más en los tiempos de antes. El yugo tiene dos aspectos. Se necesita que los dos animales, el cual a través de se les ponga el palo, el yugo, sean del mismo tamaño. En otras palabras, aquí el que te está diciendo que te quiere dar descanso y te invita a agarrar su yugo y que aprendamos de él en mansedumbre y humildad, te está diciendo, mira, yo estoy aquí dispuesto para estar a tu nivel y comprenderte y ayudarte. Yo te entiendo. Yo conozco tus debilidades, conozco tus fortalezas, pero no te preocupes, estoy contigo, estoy a tu nivel, no te preocupes, prometí estar contigo, te voy a saciar, no estás solo, no estás sola, yo te voy a ayudar. ¿Dónde? En tu espíritu, en tu alma, ahí estoy yo. Característica de una persona que aprende a descansar es que el corazón de esa persona ha sido quebrantado, porque un día se lo dio al Señor Jesús. Amén. Ningún corazón que sea entregado a Dios es quebrantado, pero cuando un corazón es quebrantado y es tratado por Dios, amados hermanos, comienzan los cambios. Y una de las características que mantienen el alma en ese corazón, ¿sabe qué es? Es que aprende a tener un espíritu manso y humilde. El corazón que es manso y humilde, porque cuyo corazón está humillado delante de Dios, aprende a confiar en Dios y a depender de Dios. Amén. ¿Por qué muchas veces nosotros no hemos aprendido a confiar en Dios? Porque todavía hay orgullo, hay vanidad, hay egoísmo. Y el aspecto de nuestro corazón se ha endurecido. Entonces, ¿qué pasa? Queremos solucionar las cuestiones o las cosas a nuestra manera, haciendo nuestra propia voluntad. Y no le damos lugar a Dios.
¿Sabe por qué? Por falta de un corazón que no es humilde y no es manso. Por eso las características verdaderas para que un alma encuentre descanso es que su corazón sea manso y humilde. Eso se debe entender, amados hermanos, que en un corazón humilde, ahí el Señor trabaja por su Espíritu Santo y su palabra. El alma tiene que aprender a descansar. Yo quiero que vayamos un poquito, porque quiero hacerlo un poco rápido, pero vámonos un poquito a Lucas, adelante, un poquito adelante, Lucas 10. Versículo 38 al 42 vamos a leer algo, y esto es muy importante. Miren lo que dice aquí, 10:38 al 42, leemos. Aquí hay algo muy importante que aprender, y algunas veces yo he predicado sobre esta parte. Pero quiero dejar hoy en su día un ejemplo de una experiencia de dos mujeres, dos personas. En esta familia, en esta casa, el Señor Jesús, cuando estaba en el cuerpo en la tierra, comúnmente llegaba a este hogar, y él era uno de los hogares favoritos de él, donde Jesús llegaba como un verdadero amigo, e incluso reposaba, le daban comida y todo. O sea, tenía una buena relación el Señor con esta familia. Notamos algo muy importante. En el versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió, ¿dónde? A su casa. Versículo 39, vamos a leer hasta el 42, brother. Dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué es lo que hacía? Tenía una hermana llamada ¿qué? María. ¿Y qué es lo que hacía María? Oía su palabra. Sentándose, ¿a dónde? Diga conmigo: espíritu de rendición, espíritu de adoración, saber escoger las cosas. Dice: oía su palabra. Versículo 40 al 42. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Vámonos hasta el 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás ¿con qué? Con muchas cosas. Versículo al terminar: pero solo una cosa es necesaria. Diga conmigo, pero solamente una cosa es necesaria. Hay que saber tomar decisiones. No se pueden escoger muchas cosas. Hay un dicho que dice, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta. Y es cierto, en el aspecto espiritual, cuando usted no sabe solucionar muchas cosas, aprende a confiar y dejársela al Señor. Pero escoja la mejor parte, es buscar la presencia de Dios. Dice: y María ha escogido la buena parte. Diga conmigo: hay que escoger la buena parte. ¿Y cuál es? Y dice: la cual no se le será quitada. Aquí, resumiendo este ejemplo, vemos dos personas totalmente diferentes. Y es algo que me interesa a mí que usted entienda, que aquí no se está hablando de dos personas diferentes en el aspecto que eran de diferentes familias, o sea, que simplemente eran amistades. No, aquí está hablando de dos personas que habían nacido de los mismos padres, que habían nacido en el mismo hogar, que se habían creado en el mismo ambiente familiar, por lo cual deberían de tener un mismo espíritu, un mismo sentimiento, un mismo parecer. Pero cuando Jesús en el cuerpo llegaba a su casa, ¿quién es la que no le ponía, como dice, mucha atención y mucho interés? Al que se le debe de poner interés para poder tener descanso en esta vida. Marta. Ahora, ¿cuál era el problema de Marta? Su mente, su corazón, su alma estaba desesperada. Es muy importante atender dos cosas que el Señor Jesús le dice: Marta, Marta. Número uno, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que dice? Afanada. Si usted busca en el diccionario la palabra afán, se va a encontrar que involucra muchas cosas: preocupación, miedo, temor, inseguridad, aceleramiento, y eso trae, hermanos, fatales consecuencias. La mayoría de la gente, ¿cuánto están viviendo una vida afanada? A la carrera, en cualquier aspecto. Y la segunda palabra, afanada
y turbada. Eso de estar turbado significa y estás confundido. En otras palabras, el afán, la preocupación, la ansiedad, el aceleramiento te puede confundir, te puede turbar. ¿Sabe que hay gente, amados hermanos, que la mente se le estupe? Sí, en algo pequeño o grande se le estupe, se turban, no hayan qué hacer, se desesperan, se ponen nerviosos. ¿Cree usted que es necesario aprender a descansar en Cristo y en su palabra? Amén. ¿Cuánto le van a pedir al Señor desde hoy? Señor, verdaderamente yo reconozco que necesito que me ayudes a encontrar ese verdadero descanso. Y reconozco, Señor, quizás que necesito humillar más mi corazón para aprender a ser más humilde. Amén. Y a darte lugar. Y a darme cuenta que cuando las cosas yo no las puedo resolver, y si se me fue de la mano y ya no están a mi alcance, aprender a clamar a ti y a descansar de que tú me puedes ayudar a resolver. Amén. Y hay veces que no podemos hablar de grandes cosas, hermano, de cosas pequeñas, pero que nos pueden desesperar. El problema es una cosa, que esto te puede robar no solamente el gozo y la paz. Lo primero que quita es tu paz, porque una persona que se desespera con facilidad, en primer lugar, significa que no está teniendo la suficiente fe en Dios y su palabra. La fe nos lleva a tener ese conocimiento y esa plena confianza en el Dios al cual hemos creído. Diga conmigo, fe. Amén. ¿Por qué declara Romanos que el justo debe de vivir? La Biblia, Romanos dice, capítulo 1, versículo 17, Pablo declara, dice, ¿verdad?, que por la fe el justo vivirá. ¿Y qué fe? ¿Fe en qué? En Dios y en su palabra. No en otra cosa. ¿Cuánto necesitamos todos los días aprender a reposar en nuestro amado Señor? Y ya no inquietarnos por cositas que no. Hay una de las cosas muy importantes que la Biblia me dice, no recuerdo exactamente en qué versículo está, creo que en los Proverbios, pero hay un proverbio que dice, ¿verdad? Dice, el impío corre, huye, sin que nadie lo persiga, mas el justo estará confiado como un león. ¿Qué es lo que hace un león, cree usted, en una pradera? ¿Usted ha visto los leones, por lo menos en videos? ¿Por qué cree que se le llama el rey de los animales? Porque si usted ve en su mayoría del tiempo a un león nunca anda acelerado. No. ¿Cómo está un león? Echado, tranquilo, no se raspa la barba con las ganas porque no lo hace, pero él está tranquilo en su hábitat. ¿Sabe por qué? Porque él entiende en su hábitat y en su modo de nivel de animal, ¿verdad?, que él no necesita desesperarse. Incluso he visto yo que ni él ni caza muchas veces. Es muy raro ver a un león macho. Es la hembra la que caza y después él solo va y le dice a las hembras, apártate un poco y dame esto y eso, y después digamos usted y los cachorros. ¿Cómo dice el justo que debe de estar? Dice el impío, o sea, el desesperado, el que no tiene confianza, el que no tiene a Dios, el que no ha creído a Dios y a su palabra, el que no conoce a Dios. Dice, el impío huye aún sin que nadie lo persigue. Mire, alguien que ha hecho malo, hermano, si mira un policía, si mira una patrulla, cualquier cosa lo asusta. ¿Sabe por qué? Porque el lógico sabe lo que él tiene, no tiene confianza ni en sí mismo. Sabe que hay algo que ha hecho que alguien le puede echar mano. Pero el justo, dice, debe estar confiado como un león. Amén, amén. ¿Quién es el león verdadero para usted? Que te ha ofrecido esa paz. Que venció la cruz del Calvario. Sí. Lo mataron como un cordero, pero resucitó como un león. Ya no esperamos a un cordero que lo van a volver a matar. Esperamos al león de la tribu de Judá. La palabra de Dios nos dice. Y allí es donde tú debes de estar confiado. Dios es rey. Dios es soberano. Amén. Su palabra nos enseña que Él es fiel. Amén. Él es nuestro verdadero descanso. Yo he aprendido algo. Primero, a meditar la edad que tengo.
Digo, Señor, ya tengo un poquito más de los 50. Yo le he dicho a mi señora, no, tranquilo. Yo no me desespero cuando llego del trabajo, después de la presión, ¿verdad?, de las personas que me rodean y de lo que hago, mis 8 horas o 10 horas de trabajo, llego. Y si tengo que descansar, hermano, voy a mi cama, me reposo, hora y media, 2 horas, y después me levanto, digo, respirando tranquilo. Si puedo ir a darme una vuelta a la cuadra para caminar y respirar un poco, pero tranquilo. He aprendido a tener mi confianza en Dios. De ahí hago las cosas que debo hacer y en su justo momento empiezo a dormir y le doy gracias a Dios y declaro que al día siguiente, Señor, voy a continuar y será otro día, será una nueva experiencia donde tú estarás conmigo. Y punto. La Biblia dice, ¿verdad?, que no nos debemos de afanar ni porque hemos de comer ni de vestir, sino que cada día trae su propio relajo. En palabras sencillas, trae sus propios problemas. Hay gente que se anticipa al día siguiente cuando ni siquiera ha anochecido, ni ha terminado el que está viviendo. Hermano, tranquilo. Yo recuerdo un salvadoreño que me decía que tenía un vecino que le decía, ajá, estaba cenando el señor, ¿verdad? Y le decía, ajá, don Fulano, ¿y cómo está? Bueno, aquí pensando qué es lo que voy a comer mañana. Y no había terminado ni de comer la cena. Hermano, dígale a su hermano, relax. Cree, diga, cree que Dios es verdadero. Él no te ha dejado. Tranquilízate. Mi esposa se ríe porque yo le digo que yo tengo esa palabra, ¿verdad? Cuando él me dice, cabrón, ¿cómo estás? Tranquilo. Tranquilo. Siempre uso la palabra tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque yo he aprendido, lo que yo no soluciono, ¿para qué me voy a preocupar si con preocuparme no lo voy a resolver? Entonces lo que aprendo es el Señor, en tus manos. ¿Me doy a explicar, hermano? Y esto es importante. Pastor, esto es importantísimo, hermano. ¿Por qué mucha gente no crece, no madura, no avanza? ¿Por qué pierde muchas bendiciones y deja que el propósito de Dios deje de cumplir en su vida? Hermano, por desesperado. Mire, por la desesperación se puede romper muchas cosas dentro de los grandes propósitos que Dios quiere darte y tiene para tu vida. Quizás voy a continuar esta por el tiempo, pero quiero meterme en otro ejemplo. Terminamos aquí con Marta y María. ¿Cuál era el problema de Martica? No de Martica de nosotros, ¿eh? No, Martica se desespera, pero para orar y clamar por las almas. Porque ahí no la saca nada de quicio. Está siempre, me encanta porque dice, yo sé al Señor a quien he creído y sé que es mi Señor y mi Dios. Siempre están confesando y creyendo en el Señor. Pero Marta, la de que estamos leyendo aquí, no eran dos familias diferentes, era una sola familia y eran hermanas. Amén. Pero una había aprendido a discernir la presencia no solamente física, sino la presencia espiritual de aquel ser que llegaba a visitarlas. Amén. María discernía el espíritu que había en Jesús. Sabía que había el Mesías. Aquí hay que olvidarse de todos los trapos sucios, de los platos sucios y todo, y hay que sentarnos a los pies del Maestro. Amén. Ya conmigo, a ver qué se armina. Las ocasiones, el momento. No te desesperes. El pastor Gilberto predicó el domingo pasado de las cosas, ¿verdad? Cómo se puede experimentar el aspecto del proceso de la tribulación, de la angustia, del sufrimiento de un hijo de Dios. Pero a pesar de ese proceso de sufrimiento, en todas esas cosas que él predicó, la Biblia nos enseña que él no está solo. Amén. Nadie está solo. Marta, el Señor le dijo, estás afanada, estás turbada, estás confundida con muchas cosas, muchachas, materiales. No pudo discernir ni aprovechar el momento de comunión cuando Jesús llegaba a la casa. Pero María era diferente. Se sentaba a los pies del Maestro y le ponía todas las antenas, ¿verdad? No de Chespirito, sino las antenas espirituales. ¿Para qué? Para saborear las palabras que salían de la boca de su Maestro.
No solamente lo físico, no. Ella había aprendido a escuchar las palabras de Jesús, el Mesías, el amigo, en el cual ella había aprendido, ¿qué cosa? A descansar su alma. Marta estaba afanada y en cuanto llegó el maestro, Señor, no tienes... Más bien Marta regañó al Señor, mire hermano. Hay veces por desesperado podemos culpar a Dios y hasta regañar a Dios y no nos damos ni cuenta. Porque aquí Marta, cuando llegó al Señor, lo primero que hizo fue regañar al Señor. O sea, le reclamó: Señor, no tienes cuidado, no, estás tan descuidado que mira que mi hermana no me ayuda con esto. Dile algo, Señor. No, mis hermanos, te declaro predicador. Amados hermanos, el Señor le dio la razón a María. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Necesitamos aprender a ser disciplinados y ordenados. Amén. Pero todo tiene su tiempo. Tiempo para hacer las cosas, quizá un poquito no desesperado, sino rápido es una cosa, desesperado es otra. Lento es una cosa, paciencioso es otra. Y hay que saberlo discernir. A mí en el trabajo me dicen que tú eres lento. Te estás equivocando, papito. Porque un verdadero carpintero, ebanista, no es lento, es que ha desarrollado paciencia. Porque la paciencia en la carpintería, en la ebanistería, se tiene que desarrollar, porque es una obra, es algo lindo, la madera. Y yo aprendí de los carpinteros antiguos, en Honduras. Mi padre fue un ebanista de verdad. Cuando el mueble terminaba, aquel hombre yo nunca lo miré desesperado. Y a los grandes hombres ebanistas en Honduras, yo nunca lo miré desesperado. Desarrollaban una clase de paciencia para poder obrar y trabajar aquella madera y llevarla a la culminación, a la términa de un excelente mueble bien acabado. ¿Me está entendiendo, mis amados? Amén. Cuántas cosas hay que aprender todos los días. Y quiero ir resumiendo esto, porque voy a ver si lo continúa el otro. Vámonos al primer libro de Samuel. Solo voy a tener una lectura y lo voy a resumir, porque de aquí posiblemente me arranque en el próximo, porque no lo quiero terminar. Quiero enseñarle más. Quiero que la iglesia aprenda este año 2014 a confiar y a descansar en su Dios. Amén, amado. Mamá, papá, esposos, todo el mundo necesitamos cada día a no desesperarnos. Cada día entender de que no podemos seguir en la misma corriente igual que el mundo, sino que si tú eres hijo de Dios, aprende cada día a confiar y a descansar en tu Dios, en todo aspecto. Amén, amados. Voy terminando y resumo esto porque solo lo voy a leer, pero para que usted ya se lleve más o menos. Miren lo que puede llegar a causar un momento de desesperación hasta, escuche bien, terminar con los planes que Dios aún en la eternidad tiene. Puede llegar a ser muy, muy problemático para nuestra vida, y de no muy buenos beneficios, sino de terribles consecuencias. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Leemos varios versículos hasta el 15, hasta el 14. Lo vamos a leer rápido. ¿Lo tiene ahí, brother? ¿Lo tiene ahí, hermano? Primer libro de Samuel 13, del 1 al 14. Lo vamos a ir leyendo corrido. Quiero que note esto, porque lo resumo y aquí estoy terminando. Había ya reinado Saúl. ¿Quién era Saúl? El rey. El primer rey de Israel. ¿Okay? Ahora, note que fue el primer rey de Israel, pero no por voluntad de Dios originalmente, sino porque el pueblo lo pidió. O sea, Dios lo puso porque el pueblo lo pidió, porque menospreció el sistema de los jueces. ¿Estoy entendiendo? Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, nos vamos ahí, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Bet-El, y 1,000 estaban con Jonathan en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Continuemos. Quiero que después lo puede leer en su casa, pero vamos a ir resumiendo. Y Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos. Había enemigos, ¿verdad? Aquí note la escena, lo que va a pasar. Dice que había en el collado, y los oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, o sea, sus enemigos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000. Quiero que note esto.
Saúl tenía ¿cuántos? Al principio 3.000, ¿verdad? Y los tenía regados, ¿verdad? Un grupo, una por una parte, otro por una, pero tenía 3.000 hombrecitos, ¿verdad? Pero los filisteos se juntaron para pelear contra él 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblos numerosos como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Note algo, que la situación no era muy fácil, ni para Saúl, ni para los 3.000 hombres. Era hablando de una guerra. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, díganle a su hermano, algunas veces nos vemos en estrecho. Díganle, es normal. Para aprender y crecer en la fe y tener victoria, es normal sentirse en estrecho muchas veces. Pero es bueno, voy a aprender. Dice, cuando los hombres de Israel se vieron que estaban en estrecho, o sea, porque eran poquitos y los enemigos eran muchos, porque el pueblo estaba en aprieto. Diga conmigo, ¿cuántas veces te viste en aprieto? ¿Cuántas veces? Esa palabra aprieto no necesito ni... Usted sabe que es un aprieto, ¿verdad? Mire, hermano, el enemigo siempre va a querer que todos los días estés en estrecho y bien apretado, hasta presionarte, consumirte y desbaratarte. Pero ¿acaso no hay alguien que ha dicho, no temas, cree de mí, cree en Dios? Yo he aprendido y he vencido el mundo. Si yo he vencido el mundo, ustedes también lo han vencido. Amén. Dice, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Yo creo que aquí no hay ningún escondido, ¿verdad? Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a las tierras de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Cómo iba el pueblo? Temblando. Y él esperó 7 días. Yo quiero que vaya a poner atención, porque aquí y él esperó 7 días. ¿Conforme a qué? ¿Quién era Samuel? El profeta. Note que este versículo indica, aunque no lo menciona al principio del capítulo, indica que Samuel le había dado la promesa a Saúl de que él iba a venir para estar con ellos. Pregunta, ¿quién era Samuel? El profeta de Dios, el hombre de Dios. ¿Era más que suficiente? Pero seguro que con un hombre para Dios puede enfrentar a un ejército y es suficiente, siempre y cuando sea el hombre de Dios. Y le dijo, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, o sea, se tardó el profeta. ¿Y el pueblo qué? Hermano, ahí es bien, muchos se acobardaron. ¿Saben que entonces en la desesperación mucha gente se deserta? Esto sucede más en los ejércitos, ¿verdad? Cuando la cuestión es tan fea y prefiero, dice, zafarme. Entonces dijo Saúl, tráiganme holocaustos y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Errorazo número 1, por causa de la desesperación. Ya lo voy a resumir yo. Vamos terminando la historia. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, note esto, he aquí Samuel, el profeta, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Aparentemente todo estaba bien. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para qué? Para siempre. 14. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que seas príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Diga conmigo, metidas de patas, por desesperación, por no tener fe, por no esperar el tiempo. Usted escuchó el testimonio de ella. Me gusta tu testimonio, Ami, de verdad que sí. Ella estaba contando lo que le pasó en Nueva York cuando vivía en ella.
La situación de ella no era fácil. Estaba en aprieto Amy. Ella sí estaba en aprieto según su testimonio. Porque ella había pasado, ¿qué cosa? Un derrame cerebral que ni siquiera la mente le funcionaba. O sea, otra persona la ayudaba y la llevaba al médico. Y de remate la estaban botando del edificio. ¿Por qué? Porque no era un mes de renta que debía. ¿Cuánto era? 8 meses. 8 meses. Sin embargo, en su mundo y en su mente, ella aprendió a decir: Señor, pero si yo te he servido, confío en ti, creo en ti. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Respondió Dios o no respondió Amén. Dios? Gloria a Dios. Sí respondió, pero tú llegaste hasta el último instante, ¿sí o no? Aprendiste a confiar en tu Dios. ¿Qué es lo que nos puede llevar en desesperación a hacer las cosas, hermano? ¿Qué pasó? Mire, hermano, los errores pueden ser garrafales cuando usted toma decisiones alocadamente fuera de la voluntad de Dios. La desesperación te puede llegar a tomar decisiones que no te van a beneficiar y que Dios no está en el asunto. Por lo cual debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé paciencia y serenidad en los momentos más difíciles y aprender a esperar en el Dios que ha prometido estar con nosotros. Amén. ¿Puede Dios responder en su tiempo? Amén. Sí, el Señor va a responder en su tiempo y no falla. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él promete algo, Él lo cumple. Amén. Sí, Señor. Yo voy a continuar aquí en esto después, pero le voy a resumir algo para que se lo lleve en su casa ahora. Si Samuel el profeta le había dicho a Saúl que él iba a venir en el lapso de tiempo de 7 días, ¿lo cumplió o no lo cumplió el profeta? ¿Qué fue lo que le faltó a Saúl? ¿Cuánto tiempo tenía que esperar? Quizás 1 minuto. Porque ahí dice, ¿verdad?, que terminando de acabar de hacer el holocausto que no lo debía hacer él, llegó el profeta. Aparentemente salió a saludarlo y a recibirlo como que si nada. No, él había hecho algo que no le convenía hacer a él, sino solamente a quién, al profeta de Dios. Él no podía hacer holocausto porque no era sacerdote ni era juez, ni era profeta, era rey. Y hay que aprender a diferenciar las posiciones y el lugar donde Dios te pone. A donde Dios nos tiene, ahí tenemos que estar tranquilitos. Si estamos seguros que Dios te tiene ahí, Él te va a guardar, Él te va a suplir todo cuando necesitas, porque Dios te tiene ahí. Amén. No te desesperes. Aprende a confiar en Dios. Pero no tomemos a buscar resoluciones alocadamente, saliéndonos del plan y de la voluntad y del tiempo y de la ocasión en que Dios tiene que actuar. Amén. Déjeme decirle, Dios es fiel. Amén. Y es verdadero.